Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Bienvenidos a este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem, donde estaremos meditando en la palabra del Señor, de Dios nuestro Elohim, como lo hacemos regularmente cada noche cuando el Señor así lo permite. Y en esta noche, recordando las palabras del Señor en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como lo dice nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, cuando nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera, pudiendo entender que es debemos meditar y escudriñar las Escrituras, vamos a estar continuando meditando en este precioso libro, en esta preciosa escritura, la de Bar de Hashem, y lo vamos a seguir haciendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Hemos venido meditando durante largo tiempo en este Evangelio de Lucas, y el título que tiene este mensaje es Siguiendo los Pasos de Yahshua. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, el día que lavó los pies a sus talmidim, a sus eslijim, les dijo: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Lo mismo él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. De esa manera, pudiendo entender que siendo nosotros ovejas de Elohim, ovejas de Hashem, tenemos que escuchar su voz y seguirle. Por eso es que tenemos como título de esta meditación: siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach. Hoy vamos a seguir mirando entonces, como decíamos aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, el punto número 69, en esta noche, que ya como título Anshei Eslomeinu. Anshei Eslomeinu, que significa no pertenece a nosotros o no es parte de nuestra congregación. Aquí vamos a estar mirando el versículo 46 versículo 49 y 50. Gloria a Dios. Permíteme, voy a abrir mi Biblia. Aquí, versículo 49 y 50 del Evangelio de Lucas, y voy a leerlo como dice la Reina Valera, de la siguiente manera: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Aquí encontramos entonces el primer punto de Anshei Eslomeinu, que no pertenece a nosotros. Es como Juan, Yohanan, el discípulo amado, viene delante de la presencia de Rebe Melech Adonai Yeshua Hamashiach, y le dice, entonces respondiendo Yohanan dijo: Maestro, Rabín, Rebe, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Voy a parar en este momento. Aquí encontramos a un Yohanan, gloria a Dios, a un discípulo, a un talmidim, un eslijim de Hamashiach, que es una persona con un celo
ministerial. Algo que acostumbra a suceder en las iglesias o en las keilas es que muchas veces las personas que están predicando en la congregación, sean maestros o sean pastores, predicadores, se levantan muchas veces con un celo ministerial, que si no pertenece a nuestra congregación no puede predicar, que si no pertenece a nuestra congregación no puede tener ministerio, que si no pertenece a nuestra congregación no lo podemos, puede hacer nada con nosotros. Y esto se llama celo ministerial, que muchas veces, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, lo que trae en la iglesia son disensiones, son divisiones. A veces ese celo ministerial no nos ayuda a nosotros en la predicación del evangelio, en el anunciar las besuras Jajeulá del Malchut Hashem, el evangelio del reino de Dios. Nosotros tenemos como creyentes, como talmidim, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech Adonai Yeshua HaMashiach, tenemos que poder entender que no todos nuestros hermanos pueden predicar como nosotros predicamos, que no todos van a utilizar los términos que nosotros usamos, y que por esa razón no podemos nosotros decir, es que como no predica como nosotros predicamos, como no usa los términos que nosotros usamos, entonces no es parte del cuerpo de Hamashiach o parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que a pesar de las diferencias, a pesar de la forma de predicación, que es algo que hemos venido viendo, que han habido divisiones, sobre todo sobre aquellos grupos llamados mesiánicos, que no son mesiánicos, que son pseudo mesiánicos, que vienen a traer una especie de división, ya empiezan a separarse del cristianismo. Nacieron en el cristianismo, nacieron escuchando hablar de nuestro Señor Jesucristo y entregaron su vida a nuestro Señor Jesucristo, fueron transformados en el nombre de Jesucristo, conocieron la palabra a través del nombre de Jesucristo, y ahora que se han apartado del cristianismo y han formado sus grupos mesiánicos, entonces ya empiezan a contradecir todo lo que la iglesia cristiana de sana doctrina está enseñando. Esto no es correcto. Una cosa son los movimientos mesiánicos, las quejilas mesiánicas, y otra cosa son las quejilas pseudo mesiánicas. La quejila mesiánica o congregación mesiánica, por regla general, no tienen problema con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos comulgan o aceptan, entienden que Jesús de Nazaret y Yeshua HaMashiach son el mismo. Nosotros tuvimos la experiencia, bendito el nombre del Señor, en Jerusalén o en Israel, de compartir con quehilas mesiánicas y con iglesias cristianas. Las iglesias cristianas en Israel tienen el nombre de quehila. ¿Por qué quehila? Porque esa es la forma de decir congregación, de decir iglesia, porque ese es el término hebreo para la palabra iglesia o congregación. Y a pesar de que eran quehilas, tanto iglesias cristianas con nombre de quejila mesiánica, que no tenían problemas con el nombre de Yahshua HaMashiach, y lo mismo las quejilas mesiánicas judías tampoco tenían problemas con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy se han levantado movimientos religiosos como estos movimientos pseudo mesiánicos que van en contravía del cristianismo. No, esto no tiene por qué ser así, mi amado hermano, mi amada hermana. Tenemos que estar unidos en la fe. Venimos hablando de que podemos utilizar diferentes términos, podemos utilizar diferentes formas de predicar, pero siempre y cuando la predicación esté basada en la palabra de Dios, nosotros debemos recibirla, nosotros debemos escucharla. Aquí encontramos a un Yohanan, a un Juan,
que tenía un celo ministerial. Aquí no encontramos a ningún otro de los Shlichim de Hamashiach, a ningún otro de los apóstoles que hubiera dicho absolutamente nada, sino a Juan, a Yohanan. Él viene y dice, aquí dice la palabra del Señor en el versículo 49, dice, entonces respondiendo Juan, Yohanan, dijo, maestro, Rebé, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Echaba fuera Ruach HaTumá en el nombre de Hamashiach. Echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Eso quería decir, Ashnei Eslomeinu. No pertenece a nosotros y como no pertenece, no nos sigue, entonces nosotros le prohibimos. Ahora, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este hombre que en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yahshua HaMashiach, estaba echando fuera demonios? Estaba echando fuera a estos demonios. ¿Quién era? Aquí la Biblia no nos dice quién era, pero posiblemente este era uno de los muchos discípulos, de los muchos talmidín de Hamashiach, que eran secretos. Eran esos talmidín que se acercaban tímidamente, esos discípulos que se acercaban tímidamente al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, a escuchar el mensaje del Evangelio, las besuras Hajeulah del Malchut Hashem. El mensaje del Evangelio del Reino de Dios se acercaba, escuchaba, aprendía, era un talmidín, era un discípulo, había escuchado la palabra, había escuchado la enseñanza, había aprendido de Hamashiach, había aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Y es posible, es muy posible que este hombre hubiera estado allí con el Señor cuando él comisionó a los 12 a ir a predicar el mensaje, el evangelio. Él les dijo, vayan, prediquen el mensaje, sanen enfermos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Es posible que este hombre escuchara y sabía que ¿cómo lo llamamos? Esta comisión que Hamashiach le había dado a sus 12 no eran solamente para los 12, sino para todos aquellos que habían escuchado el mensaje de la palabra, a todos aquellos que habían recibido a Hamashiach en su corazón como su único y suficiente Salvador. Él no pertenecía a esa congregación, aparentemente no pertenecía a esa congregación, aparentemente no pertenecía a la quejila de Hamashiach, pero nosotros estamos viendo que este hombre viene, echa fuera Shedim, ¿sí? Shedim en el nombre de Hamashiach, Shedim Bishem, demonios en tu nombre, echaba fuera demonios en el nombre de Hamashiach. ¿Por qué estaba echando fuera demonios en el nombre de Hamashiach si no lo conocía? ¿Cómo podía ir a decir como ir y reprender un demonio, decir en el nombre de Yahshua HaMashiach o en el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo, te ato y te echo fuera? ¿Cómo podía? No podía hacerlo si no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Tenía que conocerlo, tenía que saber, y era una persona que tenía toda la autoridad dada por Hamashiach. Esto estaba pasando. Esto no era lo que pasó, no es lo que pasó con aquellos exorcistas ambulantes, hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote, que se hacía llamar sumo sacerdote. Esto es diferente, porque estos hijos del tal Esceva, que luego encontramos en el libro de los Hechos, que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua, el que predicaba Shaul, el que predicaba Pablo, estos no tenían autoridad ni habían sido enviados por nuestro Señor Jesucristo. No eran creyentes, no eran personas que hubieran aprendido, no eran discípulos, no eran talmidín de Hamashiach. Eran simplemente unos exorcistas ambulantes que escucharon a Pablo echar fuera demonios en el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua. Ahí hay una diferencia.
Estos escucharon y creyeron que así era así de fácil. Simplemente, así como este Saúl, este Pablo, echa fuera demonios, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y fueron a echar un demonio fuera, o no sé cuántos demonios tendría que ser endemoniado, cuando le dicen, te ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas de este hombre. ¿Y qué dice el demonio? A Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero ustedes no sé quiénes son. Y dice la palabra del Señor que saltando sobre ellos los golpeó y los envió desnudos. Este hombre que encontramos aquí, al cual Juan y los otros eslijim, los otros apóstoles o los talmidim, discípulos de Hamashia, le prohibieron este hombre. Aquí hay algo interesante, es que el mismo Señor Jesús, el mismo Yahshua HaMashiach, lo respalda. Él está respaldando a este hombre. Dice, mire, ¿sabe qué? Dejen su celo. Dejen ese celo ministerial que ustedes tienen. Dejen de criticar al resto del cuerpo. Dejen de criticar el cuerpo, que porque el cuerpo no actúa como ustedes actúan, entonces ustedes no lo aceptan. Dejen de criticarlo, déjenlo que trabaje, déjenlo que actúe, siempre y cuando, recuerda esto, el mensaje esté basado en la palabra de Dios. Si el mensaje no está basado en la palabra de Dios, yo puedo resistirlo. Porque sabemos que se han levantado congregaciones que lo que han traído son doctrinas de demonios. Congregaciones que traen doctrinas humanas. Y que estamos nosotros en la obligación como discípulos de Cristo, como talmidín de Hamashia, como siervos del Dios Altísimo, a nosotros reprender y poner en evidencia a estos falsos apóstoles, a estos falsos ministros. Pero cuando vemos que una persona está predicando el mensaje del evangelio del reino de Dios conforme a la palabra, dejémoslo que predique, dejémoslo que lo haga. Démosle gloria a Dios por quien lo hacen. Y no lo impidamos. Jesús dice, no se lo prohibáis. No les prohíban. Dejen el celo. Dejen ese celo ministerial, no se lo prohíba, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Él lo estaba haciendo conforme al mandamiento. Él lo estaba haciendo conforme a la palabra. Y de esa manera es que el Señor les dice, déjenlo trabajar. Déjenlo que predique. Déjenlo que eche fuera demonios. No se lo prohíban, porque yo le he dado autoridad. De eso, ahí el Señor lo que está diciendo era, yo le di la autoridad, yo lo envié, yo lo mandé. Que lo hace, no lo hace como lo hacemos nosotros, gloria a Dios. Pero está haciendo conforme a la palabra, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios, nuestro Elohim. Que predicamos que de una manera u otra, olvídate de los términos. Olvidémonos de los términos. Aquí el problema no son los términos. Aquí el problema es el fondo, no la forma. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos del Evangelio? Entonces aquí lo que encontramos es que el Señor le dice, mire, no se lo impiden. Esto es, dice, todo el punto es Shedim Bishem, que es demonios en tu nombre. Echaba fuera demonios en tu nombre. El punto, entonces, ese es el punto realmente que yo quiero tocar hoy. Solamente es un punto que nosotros como creyentes en Rebe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, debemos aprender a respetar la forma en que otros predican. Podemos, mire, Saúl decía, examinarlo todo, retener lo bueno. Aquí no podemos decir, hermano, no escucha a este, no escucha al otro, no, porque no, nosotros tenemos la libertad de escuchar el mensaje del Evangelio por diferentes personas, pero miremos bien que el mensaje que estamos escuchando sea conforme a la palabra de Dios, que no se salga, que no saque el texto del contexto. Eso es lo más importante. Y
oremos nosotros por aquellos que están cumpliendo el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es un mandamiento. Recuerda que ese mandamiento nos lo dio el Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Este es el mensaje que el Señor nos dio. Es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Es un mandamiento, es una misbat de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, y debemos cumplirlo. Predica como como el Señor te dé a ti la palabra. No nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al que no lo es. Recuerda que también el Señor, eso que te he citado es Marcos 16:15, pero Mateo 27:19, si no estoy mal, dice, gloria a Dios, permítemelo bien porque no quiero equivocarme. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí es donde está el detalle, enseñarles todas las cosas que Yahshua nos ha mandado, que Jesús nos ha mandado. Es predicar el evangelio, es predicar la palabra, enseñar lo que ella dice conforme a la voluntad de Dios. Pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor inteligencia para que el Señor ponga su palabra en nuestra boca y nosotros podamos llevarla a las naciones. Es nuestra obligación. Respetemos a los hermanos que la predican de una manera u otra. Hay unos que tienen mayor conocimiento que otros, pero recuerda, todos nosotros, los creyentes, estoy hablándole a los creyentes, somos miembros del cuerpo de Hamashiach, miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, recuerda que en el cuerpo hay muchos miembros y cada miembro desempeña una función diferente. Lógicamente, el centro, predicar el evangelio. ¿Cómo lo predicamos? ¿Cómo lo predicas? ¿Cómo lo predican otros? No tenemos nosotros que criticarlo, sino dejarlos que prediquen. Y si en algún momento yo veo que el mensaje que se está predicando no es conforme a la palabra de Dios, poder pedir, cuando vemos, por ejemplo, a través de las redes, que nos muestren el texto y con el contexto de lo que se está enseñando, para que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. Lo importante, mi amado hermano, es escudriñar las escrituras. Lo importante, mi amado hermano, mi amada hermana, meditar en las escrituras, pedirle al Señor Jesucristo que a través de su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, nos ilumine su palabra para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios nuestro Elohim, agradable y perfecta. Y no avergonzarnos, no te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Vamos a estar terminando este mensaje, esta enseñanza, esta meditación. Espero que esta meditación haya sido de bendición para tu vida, que esta meditación haya llegado a tu corazón, que la podamos atesorar y que podamos de esa manera entender que nosotros, como siervos de nuestro Dios, de nuestro Elohim, no debemos tener un celo ministerial por aquellos que predican el mensaje del evangelio, que no son parte de nuestra congregación,
que no importa, pero que son parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos llegado al final en este momento de tu tiempo, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce sobre ti su rostro, el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Y será ya entonces hasta la próxima ocasión que volvamos a tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar Hashem, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Mañana, si el Señor así lo permite, estaremos en la mañana en la oración de Abraham. Si quieres acompañarnos, eres bienvenido, bienvenida a tu tiempo de oración. Por lo pronto, Shabbat, Shalom a todos ustedes y que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos y gracias por acompañarnos.